Hola, ¿qué tal? Pues una vez más transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo. Y pues seguimos viendo la vida del Señor Jesucristo cuando anduvo, pues en su lugar de nacimiento, donde Él comienza bueno, no su nacimiento, donde creció como niño, como joven. Pues fue el lugar donde primero empezó a mostrar su ministerio, donde tomó a sus discípulos, ¿verdad? Ahí en Galilea. Y pues vamos a continuar con algunos casos, con algunos milagros que hizo el Señor en aquella región. Y bueno, pues vamos entonces a comenzar con el estudio para este día. Ok. A ver, esposa, empezamos. Iniciamos, vamos a ver la curación del siervo del centurión. Este pasaje se encuentra en Lucas 7, del 1 al 10, y se trata de el siervo enfermo, el siervo de este centurión. Dice en el 7, del 1 al 2, dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Aquí vemos dos puntos importantes: que estaba muy grave, estaba a punto de morir, y que su amo le tenía gran estima. Tan gran estima que ha de haber escuchado de Jesús, porque dice en el versículo 3 del capítulo 7, dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Entonces podemos ver cómo, cómo fue esta situación, porque eh, él, como centurión, eh, tenía de alguna manera la autoridad, el derecho de mandar a cualquier judío a hacer lo que él quisiera. Y aquí pues yo veo que pues era muy grande su autoridad también, porque envió a unos ancianos de los judíos. O sea, él mismo envió autoridades a Jesús. O sea, considerando a Jesús todavía más, pues con una autoridad más grande, y mandó a los ancianos judíos, y tuvo una decisión sabia. O sea, él mismo, yo creo que no se consideró suficientemente digno como para ir directamente a pedirle a Jesús, a hablar directamente con él, y pues de alguna manera pudo haber aprovechado que a los judíos para que pudieran tener el acceso a Jesús de alguna manera, y que no fueran tampoco rechazados por los discípulos, sobre todo también, que ya hemos visto que luego no dejaban que se acercaran mucho a él, ¿no? De alguna manera. Y él había ya oído del poder de Jesús, y lo envía a buscar. Lo envía a buscar con estos ancianos de Israel, porque tal vez su condición de gentil también no se atrevía, ¿no? Podía dudar de que no fuera bien recibido por parte de Cristo o por parte de los discípulos. Y entonces se puede pensar que tenía un concepto muy alto de Jesús, y que no se consideraba digno de que viniera pues a su casa. Ujú. Entonces dice en el versículo 6, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Exacto. Entonces, vemos que este varón envía a unos ancianos para que vayan con el Señor Jesús. Y cuando ya iban en el camino, ya estaban cerca, pues le dice, no, sabes que no es ni siquiera necesario que vengas, que entres a mi casa, porque no soy digno de recibirte. ¿Verdad? Él entendía su condición de gentil, sabía cómo eran en general los judíos, y entonces dijo, no, no, pues ya ni siquiera te acerques más, no vayas a venir a mi casa, solamente, ahora sí que muestra tu misericordia hacia nosotros, ¿verdad? Y en el versos 4 y 5 dice, ellos vinieron a Jesús
y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces estos ancianos hablan a favor de este centurión que les estaba pidiendo que fueran por Jesús, y les dice dos cosas que es importante, ¿verdad? Primero, dicen que es digno de que le concedas esto, ¿verdad? Entonces, ellos de alguna manera están, pues, poniéndose ellos como garantía, pues, por ese centurión de que era una persona digna, era una persona que merecía ser atendida en lo que le estaba solicitando. Y después presentan a este varón como una persona que pues había hecho su parte, ¿verdad? Había hecho algunos, algunos buenos tratos con el pueblo judío y por lo tanto, pues ahora sí que se merecía que lo atendiera correctamente. Dice aquí que ama a nuestra nación. O sea, el centurión era tolerante, tenía cierta consideración con el pueblo judío, y eso pues era algo que habría que considerar. Seguramente entre los muchos centuriones que había, entre los muchos funcionarios que había ya romanos, pues no todos trataban a los judíos de la misma manera. Yo creo que la mayor parte de ellos los trataban bastante mal, considerando que, bueno, pues ellos eran la nación dominante, y normalmente cuando llega una nación dominante a sus dominios, pues trata a las personas bastante mal, ¿no? Entonces, eh, ven que este hombre, que es centurión, los trataba bien, los trataba con gentileza, los trataba como personas, y entonces eso era un punto importante, ¿verdad? Por eso le dicen: ama al pueblo judío. Y además les había edificado una sinagoga, ¿verdad? El amor no se había quedado nada más en tratarlos bien, en considerarlos, sino que él había aportado, él había dado los medios para que se pudiera edificar una sinagoga en aquel lugar. Y esto pues obviamente los ancianos lo apreciaban mucho, y entonces tenían en alta estima, o por lo menos estaban agradecidos con este centurión. Entonces así lo presentan a este varón, a este centurión, como alguien digno de que el Señor Jesús lo atendiera, que tomara su petición en serio para que fuera atendido, dado que pues había hecho su parte, ¿no? Y el Señor Jesús, ¿qué hace? Bueno, pues el Señor Jesús atiende, ¿verdad? Como veímos en el verso anterior, en el 6, dice: Jesús fue con ellos. O sea, no discute, no alega, no cuestiona. En el momento en que Jesús vio la necesidad de este varón, él tomó y se encaminó hacia la casa de este centurión, ¿verdad? Y continúa: pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Entonces aquí vemos la actitud de este centurión, ¿verdad? Que no se consideró digno de ir a acercarse al Señor Jesús, sino que manda a unos ancianos para que hablen con él, pensando que iban a ser mejor atendidos, a pesar de que él pues había hecho algunas cuestiones a favor. No fue y se presentó: oye, yo hice esto, entonces ahora me la debes, ¿no? Sino que fue con toda humildad. Sí, así es. Sí, porque se podría pensar, ¿no? De que podría llegar con sus credenciales y decirle: mira, yo les he hecho esto, les he hecho lo otro, pero pues la misma palabra, ¿no? Nos dice que no nos recomendemos a nosotros mismos, que es mejor que los demás sean los que hablen bien de nosotros, a que nosotros estemos exaltándonos a nosotros mismos. Entonces, pues yo creo que entendió muy bien este centurión, siendo que pues tenía tanto poder y tanta autoridad, y además, por lo que dice de que construyó una sinagoga, muy probablemente conocía de las, pues de todas las, ¿cómo se llama? De cómo vivían los judíos, cuáles eran sus reglas, cuáles eran su manera de vivir. Entonces, pues él sabía que no podían entrar a la casa de un gentil, y pues para evitar, además también podría evitarle a Jesús que fuera un escándalo más para él mismo,
Entonces, supo mantener pues esa distancia y pues por eso envió a estos amigos para que pues le dijeran que no era necesario que entrara a su casa, que con solo decir pues la palabra, ¿verdad? Es como se muestra además la fe que tiene el centurión, porque en el versículo 7 y 8 dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. O sea que sabía suficientemente de Jesús y consideraba pues la palabra del Señor como un hecho, o sea, tenía una fe muy grande. Él tenía experiencia de cómo era obedecido de sus soldados y entonces pues consideró también que la autoridad de Jesús era mucho más grande y que por tanto su palabra sería obedecida de inmediato. Y así fue, así fue. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Que cuando oyó lo que dijo este hombre, pues se maravilló y le dijo a la gente como una enseñanza, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cómo es posible, y lo hemos considerado, que personas que no eran del pueblo judío habían sorprendido a Jesús por su fe? Y este es uno de ellos. Se admiró de la fe de este hombre gentil que no era judío y él mismo testifica y lo pone como ejemplo ante los demás que lo conocían y que conocían más a Dios o sus preceptos, su ley y todo. Y sin embargo, la fe era mucho más grande. Y así deberían de ser los israelitas y así debemos de ser nosotros también, ¿no? Que no, porque podemos ver lo que muchas veces la gente que no conoce al Señor tiene fe, tiene mucha fe y eso pues nos va a servir para que más adelante entendamos que no es por el grupo al que se pertenece, sino por la fe y la relación que tenemos con nuestro Señor, lo que produce o favorece estos milagros tan grandes. Así que la auténtica fe no es cuestión de pertenecer a un grupo o a otro, sino de una realidad de relación de fe personal. Sí, Ujú. así es. Sí, ese siervo, perdón, ese centurión seguramente había visto ya antes, ¿no? Los milagros que había hecho Jesús, había escuchado de ellos y dice, bueno, pues si pudo hacer aquello, también algo va a poder hacer por mi siervo, ¿verdad? Y por eso se atrevió a esto. Y entonces vemos en el verso 10 que dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Efectivamente, como creyó ese centurión, así le fue hecho. El centurión creyó que bastaba con que Jesús dijera la palabra donde estuviera y que eso iba a ser suficiente, que no tenía que entrar, no tenía que tocar al siervo, no tenía que hacer otra cosa, simplemente decir la palabra y con eso era suficiente. Y así como él lo creyó, así fue hecho, ¿verdad? Cuando llegan estos ancianos a la casa del centurión, se encuentran con que el siervo ya había sanado. Y aquí habla de sanado ya una recuperación completa, total. Vean, no es de que se haya levantado tambaleando, sino que estaba totalmente sano. Y bueno, pues así es como el Señor actúa, ¿verdad? Cuando habla acerca de sanidades, pues lo sana totalmente. Es como los casos por ahí que tenemos de alguna resurrección, pues lo que causó la muerte de esa persona, pues también fue restaurado, ¿verdad? No se murió al poquito tiempo, sino que aquello que causó el problema también fue sanado para que
volviera a vivir y para que continuara viviendo durante todavía un Así tiempo, es. ¿verdad? Ujú. Vemos que Dios no hace acepción de personas. Él no preguntó si el siervo era judío, si era de dónde, no preguntó nada. Simplemente dijo la palabra y este siervo sanó. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas, como nos lo dice después Pablo en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por esto, porque no se está fijando ni de dónde somos, ni qué tenemos, ni qué hacemos, ni nada. Dios es bueno y Él es generoso con todos, absolutamente todos, hasta con los no creyentes. Que a veces nosotros no lo somos, Dios sí es generoso y sí tiene confianza en ellos. ¿Verdad? Dios no considera la fe como una cuestión de herencia, que nada más los judíos fueran los poseedores de la fe, sino que él sabe que la fe, pues la pueden tener personas que ni siquiera sabían de Dios, ¿verdad? Y nosotros también a veces aquí podemos aprender, porque también a veces decimos, no, fulano, ¿qué fe va a tener? ¿Cómo sabes? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos nosotros quién es una persona de fe y quién no es una persona de fe? ¿Quién es digno y quién no es digno de ser atendido por el Señor? Entonces esto es muy importante y es una lección también para nosotros. Vemos, por ejemplo, en Hechos 10, 34 y 35, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Y aquí estamos hablando de cuando Pedro va a visitar a Cornelio, ¿verdad? Como él ni siquiera se sentía este, a gusto de ir a visitar a un gentil, ¿verdad? Los judíos se sentían que ellos eran los dueños de todo, los dueños de todo lo relativo a Dios, que el evangelio era exclusivamente para los judíos, y pues Dios le mostró que no, ¿verdad? Era para todos, absolutamente para todos, y Dios no hace acepción de personas, ni en aquel tiempo ni ahora hace acepción, ¿verdad? Entonces, eso también es para que lo aprendamos, para que nosotros no estemos predeterminando quién sí es digno y quién no lo es, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que este centurión, a pesar de que era romano, a pesar de que no era judío, creía en Cristo y lo demostró. Vamos, no tenía que decirlo, pero sí se ve que él tenía cierta atracción por el pueblo de Dios, ¿verdad? Con los judíos, que les construyó su sinagoga, y cuando yo hablar de Jesús, él era incondicional de Jesús y con esto, pues obviamente quedó todavía más firme su creencia. Dice Mateo 8, 11 y 12, y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Verdad? Esto lo dijo el Señor Jesús, nos afecta a nosotros, ¿verdad? Somos de estos muchos que vendrán del oriente y del occidente, y nos vamos a sentar con Abraham, Isaac y Jacob, a pesar de que no somos de la simiente de ellos, ¿verdad? Entonces, somos de la simiente de Abraham, pero por la fe, no por la sangre. Y sin embargo, ahí vamos a estar ocupando los lugares que de alguna manera los hijos de Jacob, los hijos de Israel, no quisieron tomar. Entonces, pues si ellos no quisieron, nosotros sí, como en la parábola de las bodas, ¿verdad? Traigan a todos, pues entre esos todos entramos nosotros. Gracias a Dios. Ujú. Así es. Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a iniciar un nuevo milagro, el milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Este pasaje es exclusivo nada más del Evangelio de Lucas, no se encuentra en los otros evangelios. Y es muy interesante. Está en Lucas 7, 11 al 17. Y dice del 11 al 12. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad.
Bueno, no podemos, nos podemos imaginar esta situación tan tremenda, el que esté una mujer viuda, desamparada y que su único hijo falleciera, de quien me imagino que dependía totalmente, pues era así algo ciertamente muy difícil, muy fuerte. No se puede precisar el tiempo en el momento del milagro. Algunos manuscritos dicen que fue al siguiente día, pero pues no se puede saber, ¿no? Si tomamos en cuenta la distancia de 40 kilómetros entre Capernaum y Naín, entonces no sabemos ¿En qué momento? en qué momento fue precisamente esto. El acontecimiento entonces tuvo lugar cuando llegando Jesús a la entrada de la ciudad. O sea, él iba llegando cuando estas personas iban pasando. ¿Qué fue lo que le provoca entonces a Jesús? Lo vamos a ver. Entonces, este milagro lo presenciaron dos grupos de personas. Estamos viendo que iban los apóstoles, bueno, los discípulos de Jesús, que iban con él precisamente, y muchos también que iban siguiendo a Jesús. Nos podemos imaginar que ya a estas alturas siempre estaba acompañado de muchísima gente, ¿no? Mucha gente y además la gran multitud, los que iban también acompañando a la viuda, los que iban en este cortejo fúnebre. Y pues aquí iba muchísima gente, muchísima gente. ¿Y qué es lo que provoca en Jesús? Ya lo habíamos visto en otras ocasiones, cuando Jesús es movido a compasión. Y pues esto es muy importante porque también cuando Dios quiere hacer algo, también mueve nuestra compasión hacia los demás, porque Él quiere que a través de nosotros también quiere hacer las cosas, quiere hacer algo. Y aquí podemos ver las características, ¿sí? Sí, Del que habíamos fallecido, exacto. del que había fallecido. No, nosotros no Usted, lo falles. no, ¿verdad? Así es que no. Dice en el 7 del 12 al 14: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces aquí vemos que había fallecido, que había muerto. Primero era un muchacho joven, ¿verdad? No se dice exactamente la edad, pero pues era un hombre joven, un muchacho, ¿verdad? Además era hijo único de una viuda. Y como decía hace un ratito la esposa, pues una mujer viuda solamente tiene un hijo. Ese hijo pues era su soporte, era quien la mantenía. En aquel tiempo pues las mujeres prácticamente no trabajaban. Entonces, esto, una mujer viuda con un hijo y que se le muere, pues estaba en una situación muy difícil, en una situación de completo y total desamparo, ¿verdad? Esta es una mujer que realmente tenía su vida muy complicada a partir de entonces. Sus opciones ya eran muy poquitas. Realmente, ¿qué podía hacer? Pues sentarse por ahí en algún lugar y pedir limosna, ¿verdad? Y vivir de eso, de lo que la gente quisiera darle, porque este muchacho era el soporte de esta mujer, ¿verdad? Entonces, al morir, ella quedó en total desamparo. Y pues nos podemos imaginar cuántas veces, pues una mujer, un hombre, como sea, pues nos encontramos en una situación de desamparo, en una situación en que pues ya que nos está esperando, ¿no? ¿Qué estamos esperando que pase? Simplemente, pues suena feo, pero pues esperar la muerte, porque ya no hay nada que nos motive a hacer nada, porque estamos en una situación realmente desesperada.
Y así, dejando a esta mujer en esta situación tan complicada, vamos a dejar pendiente este estudio y vamos a continuar la próxima semana para no dejarlo a la mitad, porque todavía tiene un ratito más y ya el tiempo se nos está terminando. Entonces vamos a orar. Padre bendito, pues te doy gracias, Señor, porque pues en esta tarde nos has permitido ver un par de milagros importantes, uno que tiene mucho que ver con la autoridad, Señor, y que pues podemos ver claramente la forma en que este varón sabía lo que era la autoridad, sabía que el Señor Jesús tenía esa autoridad delegada de parte del Padre y que era capaz de hacer grandes cosas por sí mismo, pero sobre todo por la autoridad que le había sido delegada del cielo. Pues Padre, nosotros tomamos esa autoridad que tú nos has delegado para poder, Señor, también hacer el bien. Y así como Jesús no, no dudó en ir a la casa de este, de este centurión para ayudar al siervo, pues de esa manera, Señor, no deberíamos nosotros tampoco dudar en ayudar a aquellas personas en necesidad. Te doy muchas gracias, Padre, por esta lección importante y también pues ver, Señor, que pues tú te apiadas de las personas que están en una situación difícil, en una situación donde ya sus opciones se les han acabado. Te damos gracias, Señor, porque tú muestras tu misericordia para todos y Padre, pues tú extiendes tu mano y no dejas a nadie así, Señor, en la calle tirado. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos la próxima semana. Hasta luego. Que Hasta estén muy luego. bien. Bendiciones.